rally de Navidad o de Santa Claus está estropeando un poquito por el aumento de la variante Omicron y el cambio agresivo de la Reserva Federal. Acabamos de escuchar a IG Banca Privada. Coincide, yo creo, en el planteamiento con una amplia mayoría de analistas que considera que esta nueva variante no tendrá el impacto que tuvieron en los mercados otras variantes y otras oleadas. Y hace unos días la Reserva Federal dijo también que no esperaba que tuviera un impacto significativo en el crecimiento, en la inflación y en la creación de empleo como para forzar un cambio en la política monetaria, pero lo cierto es que el mercado de bonos tampoco termina de creerse esa recuperación express de la economía norteamericana. Abrimos Momentum de la economía mercados hoy con Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable de Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y contamos también con Ismael García Ponte, gestor y selector de fondos de Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Fernando, buenas tardes. Vamos a empezar, os pregunto, Ismael, ¿Omicron es una amenaza seria para el crecimiento mundial? Bueno, la verdad que llevamos tiempo esperando la labor de los científicos para que nos digan si las vacunas, digamos, son efectivas o no contra la variante. Al final, lo que impacta en la economía no es tanto la variante en sí, sino las medidas que lleven a cabo los gobiernos para controlar digamos, la infección, ¿no? Y aquí tenemos tres modelos. Está el modelo, digamos, asiático chino, en el que en cuanto hay un caso, confinan 3, 4, 5 grandes poblaciones de 10, 15 millones de personas, y hasta que todo el mundo no da negativo, pues no vuelven a abrir, ¿no? O no vuelven a la actividad económica. Eso, digamos, esa medida es la que más impacto puede provocar en el crecimiento y bueno, pues es un modelo. Luego está el modelo anglosajón, en el de que ellos han decidido aprender a vivir con el virus y es el que menos impacto tiene. Y luego el modelo europeo, que como siempre un poco en mitad del asiático y en mitad del estadounidense. Aquí los datos que hemos empezado a ver es que sí se está viendo un impacto en el sector servicios. Los consumidores, tanto con medidas como sin medidas de confinamiento, ya han empezado a tomar cautela. Lo vemos en los datos de movilidad, en las reservas de mesas en restaurantes, etcétera, ¿no? Ya estamos viendo cómo sí que está habiendo un impacto por parte del consumidor. Y de hecho, bueno, los PMIs que conocimos la semana pasada, el sector servicios empezó a flojear, ¿no? Así que a priori, a esperas un poco de los científicos, parece o tiene sentido de que cuando hemos visto caídas en el sector de servicios de este tipo, el crecimiento se ha visto rebajado en torno a un 1%, ¿no? Y por eso muchas casas de análisis han empezado a rebajar sus previsiones para el último trimestre, especialmente en Europa, ¿no? Que ha sido un poco el epicentro de la nueva variante o de la nueva ola. Gonzalo. Sí, perdón. Bueno, realmente el virus nunca ha terminado de irse. Parecía que hace ya más de un año con el anuncio de las vacunas pudiésemos pensar que estaríamos hoy viviendo una situación bastante distinta, pero más allá de la evolución de la pandemia, que bueno, el mercado y en general los mercados se han acostumbrado a convivir con ello. Hay problemas asociados que vienen arrastrándose desde hace meses, esos famosos cuellos de botella, esas disrupciones en las cadenas de suministro que parecía que pues en un momento determinado no se vieron venir con la intensidad con la que se han producido, y sí que en la primera parte del ejercicio pues se estaba esperando que todos esos desajustes fuesen poco a poco mitigándose. Entonces, con todo este escenario que se abre, pues quizás se añade menos visibilidad a cuando esos desajustes que se han producido en la economía por todas las medidas que se han tomado van a empezar a reconducirse. Y realmente, desde el punto de vista financiero, para mí ese es uno de los grandes problemas, que uno de los efectos secundarios que ha traído por los confinamientos, medidas de movilidad y demás, que son esas disrupciones en el funcionamiento de la economía, pues más allá de solucionarse, pues parece todo lo contrario, que todavía se podrían perpetuar en el tiempo, y un primer trimestre para el año que viene donde los bancos centrales parece que están no de retirada, pero sí de bajar la intensidad de sus actuaciones. Entonces, más allá de evolución de la pandemia y medidas, pues todos esos efectos secundarios que ha traído tras de sí, pues están lejos de solucionarse, y quizás pues es uno de los inconvenientes adicionales que tenemos para próximos meses. Era otra de las preguntas que yo os quería hoy formular, si mejoraban los cuellos de botella y la crisis energética. Estamos muy centrados en la política monetaria estos días, la inflación
ahora la evolución de la pandemia y un poco como que nos habíamos olvidado de estos grandes asuntos, Ismael. Bueno, lo que dice Gonzalo es eso, que Mm. en principio ellos, por lo menos en su casa, no vislumbran que haya una mejora de estas cuestiones, de estos efectos secundarios, como dice él. Sí, a ver, las encuestas de los PMIs de la semana pasada sí que hemos visto cierta mejora en todo el tema de los cuellos de botella. Por ejemplo, los plazos de entrega de los nuevos pedidos han aumentado, sí, pero menos que en otros meses. El coste de los inputs también se ha visto rebajado versus noviembre, por ejemplo, o por ejemplo, digamos, otros factores que se miden en estas encuestas, digamos que han ido mejorando poco a poco, o al menos no empeoran, ¿no? Por el lado también de los semiconductores, que ha sido quizás bueno, de lo que todo el mundo ha hablado y ha sido un poco la cara visible de los problemas en las cadenas de suministro, pues lo que nos comentan algunas compañías en las últimas semanas a estas compañías, digamos, grandes productoras de semiconductores, lo que nos comentan es que sí están siendo capaces de aumentar la producción, ¿no? Con lo cual, digamos que hay ciertos signos, por ser optimista, ¿no? Que nos hacen pensar que la situación o lo peor de los cuellos de botella ha pasado. Esto siempre y cuando que la situación pandémica o de la pandemia, digamos, no empeore de nuevo y ponga frenos a que la gente pueda volver a trabajar, ¿no? Otra de las incógnitas de esta ecuación, Gonzalo, es la crisis energética, que también va muy aparejada a todo lo que está sucediendo. Pues totalmente. Crisis energética con ciertas gotas de geopolítica, por lo menos en la parte que nos toca en En Europa. Europa. Y como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Conocíamos hace unos días el problema de los reactores en Francia y parece que cuando las cosas quieren coger una dirección en un sentido, pues no hacen sino que agravarse. Realmente resulta un poco sorprendente pues, los precios que se ha alcanzado en cuanto a la energía y lo hemos visto en la electricidad en España. Y quizás es un aviso de pues, esos problemas de los que estábamos comentando hace un momento y en un tema concreto que sí que podemos tener una visibilidad mucho más cercana, porque al fin y al cabo las cadenas de suministro que no están directamente en primera línea del consumidor, pues el funcionamiento queda un poco fuera de los focos más generales, pero en algo que sí que es conocido, como este problema que tenemos en cuanto a la energía y el precio de la electricidad, pues sí que vemos que es un problema de difícil solución, también de una compleja explicación y lo que tenemos realmente pues es que genera distorsiones adicionales. Entonces, tanto en cuanto veamos que estos problemas no se reconducen o por lo menos se estabilizan, que sería un primer paso, pues se añade bastante más incertidumbre. Tenemos que recordar que estamos entrando todavía en lo más complicado del año en cuanto a evolución meteorológica. Escasamente estamos terminando el otoño, empezando el invierno y tenemos estos problemas encima de la mesa. Entonces habrá que ver el primer trimestre del año que será determinante pues, en que esto sea un problema que se empiece a solucionar o desde luego por estacionalidad pues vienen meses que son bastante complicados. Efectivamente, hoy entra el invierno en nuestras vidas, exactamente a las 4 de la tarde hora española y 59 minutos. Le vamos a recibir con los brazos abiertos, aunque el invierno parece que va a ser duro y severo. Oye, ¿vosotros, Ismael, tenéis algún tipo de perspectiva, previsión por dónde puede ir el precio del petróleo, por ejemplo, por fijarnos en un activo en concreto el primer trimestre del año? Si veremos esos 100, 120 dólares, como pronosticaban algunos bancos de No, inversión. sí, no, nuestro servicio de estudios, Mapfre Economics, no hace, digamos, no cubre o hace previsiones sobre un activo como el petróleo, ¿no? Además, es súper complicado porque hay que ver si hablamos del precio al contado o hablamos de los futuros, ¿no? Y en un mercado donde intervienen tantas partes, ¿no? De consumidores a productores, etcétera, ¿no? No, nosotros pensamos un poco la evolución eh, que podemos esperar dependerá mucho de la situación de la pandemia. Es decir, si empezamos a ver mayores medidas de confinamiento que restrinjan la movilidad, es de esperar que el precio del petróleo, digamos, pues caiga, ¿no? No creo que lleguemos a los niveles de abril del año pasado, cuando vimos al barril o a los futuros del barril del petróleo en negativo,
pero depende mucho, la evolución del petróleo dependerá mucho de cómo afecta la nueva ola, la nueva variante a la pandemia, a la economía, perdón. La pregunta del millón, Ismael, ¿el escenario sigue siendo positivo para las acciones, para la renta variable, para el riesgo? Sí, bueno, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, ¿no? Siempre que los tipos de interés reales, es decir, aquellos o cuando la inflación, el nivel de inflación esté por encima de los tipos de interés, digamos que es un entorno favorable a la renta variable. Eso sí, siempre hay que hacerlo de la mano de un asesor que nos, digamos, que nos haga un estudio de cuál es nuestra situación patrimonial, qué objetivos tenemos, nuestra tolerancia al riesgo, etcétera, ¿no? Pero siempre que se ha producido ese escenario, ¿no?, de inflación más alta que los tipos de interés, ha sido un entorno benigno para la renta variable. Y por dar una pincelada, ¿no?, sobre lo que puede o lo que prevemos nosotros. Este año ha sido bastante positivo en renta variable, y llevamos en torno a 20-25% de rentabilidad acumulada, y además el buen síntoma es que se ha hecho en base en base a los crecimientos, ¿no? O sea, esta rentabilidad se ha venido del aumento de los crecimientos y no como anterior a 2020, donde esta revalorización de las compañías venía más por el precio que pagábamos por esos beneficios, ¿no? Con lo cual tenemos un 20% más de rentabilidad en nuestras carteras, prácticamente con la misma valoración de la que teníamos al principio del año. Y esto, digamos, que es positivo. Hay síntomas que nos preocupan, y es el que estamos viendo muy poca amplitud de valores que son capaces de liderar las alzas. Es decir, hay muy pocas compañías que están elevando los índices, ¿no? Sobre todo los índices más concentrados. Si vemos compañías como en 2020 subieron un 200, un 300%, como este año llevan caídas del 80%, ¿no? Así que creemos que la renta variable es el activo, yo creo que donde hay que estar, con precaución, con asesoramiento, y en general pensamos que esta dispersión entre sectores que comentabas antes, ¿no? Un día tiran unas compañías, otro día tiran otras, yo creo que es propicio para la gestión activa y es otra de las cosas que nosotros siempre recomendamos, y especialmente más en esta situación. Lo pregunto también a ti, a Gonzalo. ¿Creéis que el escenario continúa siendo positivo para las acciones? Y luego ya pasamos también, si podéis contar un poco cuáles son los sectores que veis así más fuertes en estos momentos o que pueden dar, no quiero decir la campanada en 2022, pero que se comporten de una forma notable, por supuesto, para abatir a la inflación. Bueno, respecto a competencia entre activos, desde luego las rentabilidades que está dando la renta fija y los riesgos que se acumulan un poco sobre la mesa con este entorno de inflación más persistente de lo que se esperaba y algún cierto movimiento ya de bancos centrales en cuanto al alza de tipos, desde luego la competencia de renta fija no es demasiado importante. Creo que, como comentaba mi compañero, que habrá que ser bastante selectivo en cuanto a valoraciones. Creo que los índices, y especialmente los americanos, que son un poco los que seguimos más a nivel global por la importancia que tienen, no creo que estén reflejando la realidad de lo que ha sucedido este año en el mercado. Muchos de los índices han estado sustentados por la evolución de unos cuantos valores, pero esa dispersión de la que estábamos comentando anteriormente, pues ha hecho que realmente algunos tipos de compañías no solamente no hayan corregido, sino que ha habido caídas bastante severas. Entonces, dentro de un mismo año donde parece que la foto al final va a ser bastante positiva, a pesar de todas las incertidumbres, realmente ha habido que ser bastante selectivo, y el haber estado en unos sectores o en otros, pues ha marcado bastante la diferencia. Dentro de este entorno del que estábamos hablando, con una inflación al alza, y ya veremos qué sucede con los tipos al año que viene en cuanto a subidas previstas, quizás aquellos sectores o compañías donde los ratios no han importado porque el entorno era bastante benigno en cuanto a que eso no suponía un problema, pues quizás es donde haya que tener más cuidado de cara al año próximo. Con lo cual, compañías a lo mejor que han sido castigadas durante este ejercicio, y especialmente, pues como siempre, y no se debería perder la perspectiva de atender a las valoraciones. Pues, ¿vosotros algo que añadir, Ismael, en este punto? No, vamos, totalmente de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que lo ha explicado muy bien. Hay una realidad que no deja de ver los índices con esas rentabilidades tan altas, y es la gran dispersión que ha habido, sobre todo dentro del, por ejemplo, el Nasdaq, que tiene un componente más tecnológico.
ahí vemos que ha habido mucha dispersión y depende de qué compañías hayas estado o no, el año ha podido ser muy bueno o ha podido ser nefasto. Recordemos que, bueno, compañías como Pelotón, por ejemplo, que el año pasado no sé cuánto subió, no sé si un 200 o un 300%, una barbaridad, ¿no? Este año lleva una caída del 70, del 80%, con lo cual que pese a que como siempre acortamos, ¿no? Al mirar los índices, cómo van en el año, la verdad que fijarnos solamente en el número no nos da una información perfecta o de toda la foto. Oye, Ismael, viendo los resultados que ha tenido la bolsa española en general este año, tú te estás decantando más a la hora de seleccionar fondos para tus o vuestros clientes de gestoras internacionales, todo de fuera un poco, o también algo veis potable en la bolsa española, que lo hay, claro. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros desde hace tiempo decidimos, digamos, sacar España como un activo o como una categoría de activo única y juntarlo con el resto de Europa, ¿no? Que tiene bastante más sentido. Y ahí la verdad que tenemos posición en fondos que invierten en compañías españolas, por supuesto. Sí, sí. Lo que pasa que es un tema que ya hemos comentado, ¿no? La composición de la bolsa española, incluso del IBEX, pues limita en muchos casos la inversión en él, en sentido de que está muy polarizado por sectores, ¿no? Cuando vienen mal dadas para bancos sufrimos, cuando vienen mal dadas para utilities sufrimos y, bueno, también cuando hay problemas en Latinoamérica por la exposición que tienen muchas compañías españolas allí, también nos afecta. Entonces, bueno, es un tema más de composición de índice que de las propias compañías que por supuesto tienen muchísimo potencial y hay sectores o hay gestores, perdón, en los que invertimos que tienen hasta un 5 o un 10% en compañías españolas. El otro día, Gonzalo, un gestor mixto, muchas gracias, el calificativo que usaba para referirse a la bolsa española, decía que era una bolsa vintage, una bolsa de inmobiliarias, una bolsa de entidades financieras, una bolsa de eléctricas. No sé si estás o no de acuerdo con ese calificativo. Bueno, son las circunstancias las que han determinado la composición del índice. Yo creo que todavía hay mucho de aquel ciclo económico, de aquel ciclo del crédito, donde nuestra economía crecía a base de crédito y el peso que tenían los bancos en el índice pues era abismal respecto a otros índices. Sí que es verdad, y haciendo un poco referencia al mercado español, que es lo que comentabais hace un momento, que esa composición, esas características con un 25% prácticamente de financieras y un 25% de eléctricas, pues distorsiona bastante el comportamiento. Pero un poco haciendo una salvedad, pues lo hemos visto estos días con la incorporación de Robi al índice, una compañía que hace 5 años más o menos capitalizaba unos 500 millones de euros y que ahora capitaliza 3.000 y pico. Entonces, como comentábamos anteriormente, quizás no todo vale en bolsa española y esa desventaja del índice pues hace distorsionar pues la buena evolución que han tenido algunas compañías. El caso de Robi que acabamos de comentar o el caso de Cellnex de los últimos años, que se ha convertido en uno de los principales valores del índice. Entonces, poco a poco nos iremos, creo que, quitando ese peso, no tanto a lo mejor por demérito de esos sectores que tienen tanto peso, como por el mérito que creemos que a medio y largo plazo pues irán dando el relevo compañías que se irán haciendo más grandes. Lo que pasa que pues es un proceso bastante largo porque el peso de estos dos sectores pues es todavía muy, muy importante. Ojalá que sí, que el próximo año sea el año de la recuperación o de la revancha de la bolsa española. Gonzalo Laríes, de Antbank, Ismael García Puente, de Mafre Gestión Patrimonial. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo y, sobre todo, felices fiestas. Nos vemos en 2022. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente.